Hola, ¿cómo están? Es un gusto para nosotros estar con ustedes en un capítulo más, en un episodio más de Las Nutrinetas. Mi nombre es Sabi. Soy Edna. Oti. Mariana. Claudia. ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de un tema que resulta interesante, ameno, entretenido y gráfico. Vamos a hablar de las netas, del plato del bien comer y otros modelos de orientación alimentaria. Súper. Me agrada ese tema. Vamos empezando hablando, de la norma oficial del 043, ¿no? De la Secretaría de Salubridad, sobre la promoción y la educación en nutrición. Entonces, creo que todos saben que viene en la definición, por ejemplo, de qué es un nutrimento, qué es un hidrato de carbono, lípidos, todo, proteínas. Y empieza a definir así, tiene toda una serie de definiciones y dentro de esas viene la definición de lo que sería la orientación alimentaria. Se las voy a leer porque a mí me parece que queda un tanto cuanto corta en este momento. Dice, se le llama orientación alimentaria al conjunto de acciones que proporcionan información básica, científicamente validada y sistematizada tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta en el ámbito individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales. Dejen, agarro aire porque... Voy a respirar. Y luego está el tema también de lo que es como la educación, pero habla de la educación para la salud. Entonces, como nutriólogos nos dedicamos mucho a este tema, ¿no? De la educación en nutrición. Entonces, la pregunta aquí es para todos, realmente el plato del bien comer es la herramienta que nosotros necesitamos para dar o brindar esta orientación y usarla como instrumento para dar educación en nutrición. Les paso la voz. Bueno, lo que pasa, pues es que aquí lo importante es que volvamos a recordar pues qué son las guías alimentarias, porque precisamente esa parte de orientación, esa parte de educación que hacemos los nutriólogos requerimos herramientas. Por lo tanto, hay que recordar un poco que las guías alimentarias basadas en alimentos tienen por objetivo servir de base precisamente esa formulación hasta de políticas nacionales en materia de alimentación, en materia de nutrición, salud e incluso agricultura, así como de programas para poder hacer la respuesta de la educación nutricional destinados a fomentar hábitos de alimentación y modos de vida sanos. Estas definiciones, como lo podemos ver de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, nos dicen que una guía alimentaria le ofrece al público en general consejos sobre alimentos, también grupos de alimentos y modelos alimentarios que proporcionan nutrientes fundamentales con el propósito de fomentar tu salud en general y prevenir las enfermedades crónicas. O sea, fíjense hasta dónde llega la definición. Prevenir enfermedades crónicas. Por lo tanto, ese contexto que tiene, por ejemplo, los principios sobre alimentación y estilos de vida, pues proponen una serie de recomendaciones en términos de sus alimentos, de esos grupos y también patrones dietéticos. O sea, incluye un patrón, incluye también el énfasis de nutrientes específicos para promover la salud en general y prevenir enfermedades crónicas. Ahora, algo bien interesante que me gustaría comentar es que muchos países hoy en día están haciendo esta parte de las guías como una perspectiva más holística, ¿sí? O sea, en otros países podemos ver que combinan los alimentos como comidas o también modalidades de alimentación y lo consideran de inocuidad alimentaria, así como estilo de vida y hasta aspectos de sostenibilidad, lo cual tenemos que nosotros darnos cuenta que esto está cambiando, que tenemos que ir viendo, bueno, cuáles son las siguientes propuestas, porque sí nos sirven como guías, como una amplia gama que nos se pueden desarrollar políticas, programas, como les había dicho, de educación, pero también representan una oportunidad que tenemos que considerar para impactar
favorablemente a nuestro sistema alimentario y sobre todo desde lo que se produce hasta lo que consume el mexicano, ¿sí? O en cualquier país en Latinoamérica o en el mundo. Entonces, realmente estas guías nos sirven para poder nosotros tener pues un apartado visual, un diseño que podamos brindar esa orientación alimentaria que comentaba Clau. Que ahí, Edna, importante lo que acabas de mencionar, que las guías es la base para una política alimentaria. O sea, sí, para una política. Eso creo que es bien importante que como nutriólogos nos lo quedemos, el impacto que tiene el diseño de una guía alimentaria, porque es la base, el piso, para la construcción de una política alimentaria. Sí, y sobre todo, imagínate, una política para promover la salud y prevenir enfermedades crónicas. O sea, hasta ese nivel llegamos con la importancia de lo que estamos teniendo en cada uno de los países. Sí, y con lo que dices del modelo holístico, es impresionante. En este sitio de la FAO, que ahorita lo vas a compartir, creo. Sí, lo vamos a compartir en un link, es lo que comentábamos, sí. Hay un link maravilloso donde están guías de muchos países. Y, por ejemplo, en la pirámide de España, creo que es la de España, la base, eso llama la atención, nada más para hablar de esto, parte de holística que estás diciendo tú, pero la base tiene actividad física 60 minutos, tiene equilibrio emocional, tiene balance energético, tiene técnicas culinarias saludables, cosa que cocina jamás se tocaba o no se toca, y así agua. Es. Y esa es la base de la pirámide. Entonces es empezar a pensar en la alimentación como se habla ahora, ¿no? De un patrón de alimentación saludable, dentro de un estilo de vida saludable, y ya no tan dirigido a nada más nutrimental, raciones 2x4 dan 8, que luego pues no nos o dicen... alimentos aislados, además. Sí. Combínalo con y ya está completo. O inocuo y equilibrado y completo, o sea, y entonces todos los alumnos y todo el mundo te dice y te explica, no, es que debe ser completa, inocua, y dices, ok, y se queda nada más en eso. ¿Qué significa? Pero como alimentos aislados. ¿Cómo lo traduzco? Que al final son guías basadas en alimentos, pero la alimentación no nada más es el vehículo para obtener nutrientes o nutrimentos, que ahí es en donde nos hemos quedado en las calorías, los hidratos de carbono, las proteínas, bla, los bla, bla. equivalentes, en contar. Pero no lo vemos como un acto social, que es la alimentación, como un acto biológico, como un acto cultural, que todo eso debe de estar considerado dentro de las guías. Así Aunque es. Supuestamente dice, porque la definición te lo está diciendo, ¿no? O sea, te está diciendo, es que la definición es te que dice sí. todo. O sea, Sí. la definición te dice todo. Y es que la orientación alimentaria, pues sí puede ser todo cuando dices, es una guía básica, pero que tiende a tener las características de una dieta la mejor para prevenir las peores enfermedades. Entonces ahí ya es muy amplio y muy chiquito, porque al fin y al cabo te está diciendo que es un material básico, pero que da para transmitir mensajes a lo macro, ¿no? De todo. Entonces, es todo y de todos los temas. Pero es todo. Entonces, así de es. complejo es, yo creo, diseñar una guía de orientación alimentaria, ¿no? Yo creo que ha habido, que es un buen esfuerzo, ¿no? O sea, tener el plato del bien comer, yo creo que es reconocido, que todo el mundo lo trata de utilizar en la parte de educación, pero pues no se puede utilizar como herramienta exclusiva. Eso es una cosa que hay que tener muy en claro con el plato de aquí de México, ¿no? O sea, el plato del bien comer te dice, ¿qué te dice? 3 grupos de alimentos, perfecto, ahí está claro porque los reconoces, ¿no? Te separa la parte de leguminosas y con los productos de origen animal le da esta importancia a las leguminosas, cosa también me parece relevante. Te rescata combinar cereales con leguminosas, que también me parece relevante, pero no te dice más. O sea, solamente te habla en este caso hablando de dieta correcta, pues la única característica, o 2 características de la tradicional dieta correcta, ¿no? Que yo ya no le llamaría ni así, pero bueno, digamos que en esa tradicional, pues te diría que es una dieta variada, porque tendrías que comer de todos los grupos, y una dieta completa, que más bien que incluyas de todos los grupos completa, y variada es que metas variedad, ¿no? Y ese es un poco medio de sentido común, porque en ningún lado te dice que varíes. ¿Qué tal que alguien siempre come papaya, leche? Ya esa es su ración de fruta.
Estamos viendo el plato del Y esa es la fruta que puede comprar, es lo que tiene de disponibilidad alimentaria o incluso también cultural. O sea, son muchas cosas que se toman en cuenta también. Pero no, en sí la herramienta, pues no te dice que varíes, ¿eh? O sea, no te lo dice. No, Uno por sentido común cree que deberías de incluir varios, ¿no? Pero yo creo que si nos vamos como al meollo del asunto es la alimentación a nivel mundial, o sea, a nivel mundial la alimentación ha cambiado mucho, ¿no? La evidencia ha rescatado más patrones de alimentación saludables, en donde la combinación de alimentos son importantes, en donde ya no se hable de un nutrimento, porque mientras más estudiaban nutrimentos con enfermedades, menos se entendía, y ahora sí, patrones, estas combinaciones, ¿qué combinaciones hacen una mejor salud? ¿Y qué combinaciones? No. Ahora, de esto que se sabe en la evidencia, ¿cómo aterrizo a mi país, con mi cultura, con mis alimentos, ¿no? A una herramienta así. ¿Qué es lo que falta entonces? Pues lo que falta es que hablemos más de calidad, ¿no? Y ahí sí, si nos metemos a ver a los dibujos, pues ahí sí en calidad, pues no nos dice nada. Y en los patrones de alimentación a nivel mundial, la evidencia científica, lo que se ha dirigido, pues es a la calidad. Entonces, estamos hablando de que no es lo mismo una salchicha y eso es lo que se lo digo yo a mis estudiantes mucho, ¿no? No es lo mismo una salchicha de pavo que un pescado, aunque sea un producto de origen animal bajo en grasa. No puede ser lo mismo. Punto. No, nunca. ¿No? No puede ser lo mismo una nuez y una semilla que un chorizo, aunque sea una grasa y tiene proteína. Es que no es lo mismo. Aunque en el cálculo calórico y de grasa sí. Que ahí te estás yendo al equivalente, pero al plato, así visualmente como está, no es lo mismo hablar de un tamal que un gruyère. Y que es lo mismo comer un gruyère. En el dato del cereal, no es lo mismo comerse un tamal que una tortilla. A mí me causa un poco de conflicto los ejemplos de cereales que se ponen en esta guía. Porque, ¿qué pasa? Si es la dieta de base del mexicano, pero pues no es lo que estamos promoviendo de calidad, que está mencionando Oti. ¿Qué pasa con esos patrones? Bueno, porque es la dieta del mexicano, así la tenemos que seguir. Por eso tenemos esta prevalencia de obesidad y diabetes en nuestro país. O sea, eso es lo que estamos permitiendo a través de las guías. Porque es la dieta básica, pero no va por ahí, no estamos promocionando patrones saludables. Esa adaptación cultural nos vamos quedando en, pues esto es lo que come la gente. Pues no. Exacto. No podemos... Creo que saben que también la adaptación, es algo que yo lo quise entender al plato, ¿no? Cuando lo vi, lo analicé, lo quise entender y quise entender a las personas que están detrás de esto y dije, bueno, sí, quisieron hacer una adaptación a la dieta del mexicano para que pudiera ser accesible a la mayor parte de las personas, pero aún así creo que hay otros alimentos que se producen en México que pueden ser accesibles y que serían muchísimo mejor alternativa, ¿no? Ahorita comentaban ustedes en la parte de los cereales. Digo, yo ahí tengo muchas dudas, a ver si ustedes me las resuelven. Una de ellas, yo no sé si son waffles o qué son lo que está al lado del tamal. Yo digo que es un tlacoyo, pero le faltan frijoles, ¿no? Galletas María. No sé qué está al lado de las galletas de animalitos. Y galletas de animalitos. Y la concha. O sea, ¿cómo? Pan blanco. Y la galleta, y la alegría. Si te vas a la norma, en la guía ya de promoción, pues sí se habla de preferir cereales integrales, pero ya no se habla de procesamiento mucho, ¿no? No se dice, sí, pues hay que comer y te das 3 ejemplos para no meternos en problemas, pero los que consume la población, pues son 20 que son refinados, con alto procesamiento, con 40 ingredientes, con azúcar añadido, ¿no? Entonces no puedes dar 3 ejemplos que la población pues no está comiendo. Entonces sí quieren decir que hay que rescatar cereales integrales, pero no, claro. No, más bien todos los productos del maíz, ¿no? Sí, pero aquí no lo dice en realidad. No. Yo tengo una bronca con la palabra integral, porque también, o sea, es como integral y ya pensamos automáticamente en los panes de caja, ¿verdad? Y, a ver, momento, ¿no? Cereales de granos enteros, ¿no? Integral es como con salvado añadido, porque por el procesamiento dejaron una harina blanca. Y colorante caramelo para que se vea cafecito. También. Así es. No, o echarle salvado para que algo, estés no comiendo te va a cambiar. fibras. Entonces, pero aquí la mezcla, o sea, el pan que te están poniendo de caja ahí, que es un pan blanco, el pan, o sea, las galletas de animalitos, la concha, o sea, dices, pero ¿cómo es posible que estén haciendo esas recomendaciones? Sí. Hace rato hablábamos, o sea, realmente
o sea, yo pienso, por ejemplo, ahorita en los alumnos, en los estudiantes jóvenes y todo, y dices, visualmente tenemos acceso también a muchísimas otras, o sea, ya imágenes que también necesitamos ya empezar a cambiar, porque los alumnos lo siguen usando, pero no es tampoco como al acceso ya a la gran cantidad de imágenes que ahora podemos tener, que podrían realmente servir para hacer esta promoción, ¿no? De lo que realmente queremos decir. La idea del plato es buena. Pues mucha gente volteó a ver al plato, ¿no? Y ahorita el plato de Canadá a mí es de mis favoritos, por ejemplo. Sí. Entonces vayan a buscar, pero el plato tal vez la idea es buena, ¿no? Pero sí nos falta. Yo creo que urge en nuestro país sí hacer un cambio en este momento. Urge una actualización. O sea, es muy importante con todo lo que están haciendo en otros países, con todos estos movimientos, como ahorita también lo mencionaba Sabi, o sea, es política pública. ¿Qué estamos viviendo de enfermedades crónicas en México para tener esta representación como una guía alimentaria que le falta mucho por pulir para poder ayudar a la población que realmente necesita una adecuada educación? Así es. Diría actualización y diría también un poco más de sustento científico. Justo lo que tú dices, Edna, es algo que a mí me preocupa, porque las principales enfermedades que padecen los mexicanos y de las que mueren los mexicanos, pues son cardiovasculares, diabetes mellitus, y esto también con una fuerte relación al tema de obesidad. Entonces yo me pregunto, ¿realmente esto abona las guías? Si habláramos de guías internacionales, por ejemplo, para el manejo de un paciente con diabetes, para el manejo de un paciente con obesidad o problemas cardiovasculares, realmente va en contra, porque estás metiendo, digo, los cereales ya no los acabamos a los pobres, pero sí, o sea, básicamente estás metiendo azúcares añadidos, estás metiendo grasas no saludables y estás metiendo harinas altamente refinadas, ¿no? En el tema de las grasas, yo me preguntaba también, bueno, ¿el plato será completo? Queda claro que viene la parte del carbohidrato, la parte de la proteína, pero creo yo que otra área de oportunidad podría ser el tema de la grasa. Mete aquí los cacahuates, sí, y los mete porque ciertamente el cacahuate por su origen, a ser un fruto de vaina, sí entra como en la clasificación de la leguminosa, pero por el valor nutritivo, que es lo que realmente nosotros buscaríamos transmitir a las personas a través del plato, cabría la posibilidad, creo yo, de poner un apartado donde se aparezcan grasas saludables que realmente con excepción del cacahuate no están. Al contrario, realmente lo que aparece es grasa saturada, en quesos que funden, ponen un corte que tiene huesos, sabemos que los cortes con huesos son los más grasosos, entonces es un corte que yo por ende ubico como un corte grasoso. El pollo, no sé ustedes, a mí no me queda claro si es con piel o sin piel, y bueno, también meten ahí una... O rostizado. No queda clara la imagen. Y grasita, claro. Sí, entonces creo que también el incluir las grasas saludables, y que de hecho son grasas de México, ¿no? Podríamos meter el aguacate. Ahora, ¿sabes qué? Que incluso hay una incongruencia, ahorita que lo estabas mencionando, o sea, hay una incongruencia entre lo que el plato, como que quisieron hacerlo como atractivo a la población, me imagino, pero hay una incongruencia entre lo que el plato está presentando y lo que dice la norma. O sea, incluso en la norma aparece, y lo voy a citar como dice, consume lo menos posible grasas, aceites, azúcar, edulcorantes, sal y alimentos que los contienen. O sea, todo. Consume lo menos posible de grasas, en vez de decir, hay unas grasas que hay que comerlas. Claro. Y no están, al contrario. Que aparte dan saciedad, ¿no? Las grasas del pescado, la del aguacate, la de las semillas, el cacahuate, los aceites. El aceite de oliva. Elimina todo lo que pueda, pero en el plato sí te dejo la grasa del tamal, de la concha. ¿no? De la pasta, porque seguro no te la vas a comer cocida, de la papa, porque te la vas a comer y tenemos todavía la incógnita de qué es ese platito azul, todavía no lo sabemos, así todavía que no saben. Si saben lo que para que nos lo comenten y nos puedan decir. Y nos escriban. Y nos digan, este platito azul es tal cosa, es tal preparación, son las tortillas, excelente fuente también de hidrato de carbono complejo, pero el resto, ¿qué pasa? O sea, ¿cuáles son estas combinaciones que queremos? Ahora, como comentábamos, en otros países tal vez el agua simple para beber, agua simple que tenemos que promover en la orientación alimentaria. En la norma viene muy claro eso, pero... Ajá, y viene, pero no viene en la imagen que se requiere
proyectar para que la gente simplemente visualmente le quede claro la actividad física, beber agua simple, combinar estos alimentos. ¿Sí me explico? O sea, ahí todavía, como dicen, hay muchas áreas de oportunidad que podemos empezar, ¿por qué no empujar que haya esa actualización de la norma? Sí, o sea, por ejemplo, el tema de las grasas te devuelve al asunto, el tema de las grasas, por ejemplo, te devuelve al asunto de que porque no están y parecen no existir, entonces lo único, o sea, a mí me regresan a las modificaciones de la pirámide que hizo Walter Willett en el 2000, ¿sabes? O sea, cuando dijo, a ver, vamos a poner las grasas. Y por lo mismo que no están, entonces acabas comiendo toda esa cantidad de azúcar, o sea que finalmente, o sea, el plato te ayuda para enfermar más, ¿verdad? Claro. Porque además no hay un mensaje en el consumo, en la proporción del consumo de ciertos alimentos. Exacto. Y otro punto, o sea, no es lo mismo decir, es 1/3 de la alimentación que la mitad de frutas y verduras, un cuarto de productos de origen animal y un cuarto de cereales. O sea, es muy diferente la proporción y ahí está dando el mismo valor al consumo de productos de origen animal que la misma proporción que el consumo de frutas y verduras. Y un punto bien importante de lo que comentaba Oti respecto a la identificación o la definición de dieta o de alimentación correcta, ¿qué es lo que queremos? ¿Una alimentación correcta o una alimentación saludable? Saludable. Y lo que hemos estado revisando, y con lo que comentaba también Edna, es que las guías alimentarias ya no están nada más basándose en alimentos, sino en preparaciones, en convivencia y además con un contexto ya de sostenibilidad. La dieta saludable tendría que ser saludable y adecuada para la persona, pero también para el medio ambiente. Y ese es otro estudio que ha estado promoviendo y ha estado impulsando mucho la FAO, de las guías alimentarias que además de estar basadas en alimentos, promueven conductas sostenibles. Entonces, pensando en el tipo de alimentos que estamos viendo dentro del plato, pues muchos de ellos están fuera, pensando nada más en la proporción. Una alimentación sostenible tendría que ser impulsada principalmente en productos de origen vegetal. Y aquí le estamos dando el mismo peso a los productos de origen animal. Entonces, sí hay cosas de fondo del diseño, del mensaje, pero también en proporción de alimentos que no nos está llevando al futuro de la alimentación saludable y sostenible. Claro, a mí me gustaría mencionar algo, porque lo que les comentábamos era precisamente que les queremos compartir este link de la FAO para que vean la cantidad de guías que hay de los países y que los analicen y veamos. Hay propuestas, como decía Otto, la de España está súper bien, puedes ver una pirámide, puedes ver jarritos, puedes ver platos, puedes ver diseños de lo que tú quieras, pero lo que nos dice la FAO es que al acceder a este directorio de más de 100 guías alimentarias de todo el mundo, nos habla que esa disponibilidad de alimentos, nuestra cultura, tu costumbre gastronómica, incluso la economía, porque a veces nos dicen, ay, sí hablamos de nutrición, pero no pensamos en la gente que no tiene para comer. Realmente se piensa hasta en la economía, con esa disponibilidad alimentaria, el ritmo de vida, y nos dice mucho en este link, en esta información, que precisamente aunque hay diferencias entre países, también hay muchas similitudes en los consejos que damos, ¿sí? Por ejemplo, comer mucha fruta y verdura, ¿sí? Es uno de los principales grupos de alimentos que tenemos deficientes. Controlar el consumo de grasas, más no eliminarlos. Saber la calidad de la grasa que tenemos que consumir. Reducir el consumo de alimentos y bebidas de alto contenido de azúcar, que hacemos mucho en México. ¿Por qué tener también una imagen de la jarra del buen beber cuando dentro de una misma guía viene la información de las bebidas, que es importante, por ejemplo, beber agua simple, como lo mencionaba la otra guía, incluso reducir la ingesta de sal. Entonces, los países tenemos esas similitudes de consejos, pero cada país adapta de acuerdo a esa disponibilidad alimentaria, gastronomía, etcétera, pero sí enfocar esa parte del estilo de vida que es muy importante porque como personas somos muy visuales y que esa información sea lo más adecuada posible o más completa para poder llegar a lo que queremos a la población.
¿sí? Como que nos sirva un poco más aterrizado y efectivamente opino que esas áreas de oportunidad deberíamos de retomarlas, ¿por qué no? Grupos de nutriólogos que estemos interesados en este concepto. Ahora, hay que también incluir, ¿no? Está la guía alimentaria, guías de alimentación y actividad física que sacó el Instituto Nacional de Salud Pública y la Academia Nacional de Medicina. Y realmente, pues sí retoman varios conceptos, ¿no? Que son adecuados, que sí se habla de calidad, que sí se está mencionando ya aspectos más de procesamiento, ¿no? Que sí se distingue entre tipos de grasas, etcétera, pero falta este material educativo visual, o sea, que lo complemente, esta cosa que enganche a cualquiera y que todo el mundo lo reconozca y que sea fácilmente utilizable en un sitio clínico, en un sitio comunitario. Eso no se tiene. Y otra cosa que quiero decir nada más de esas guías que me parece muy bien, porque empieza con 10 recomendaciones. La primera, y eso ya es un gran avance, es tómate el tiempo para comer y disfruta tus comidas en familia, con amigos, cada vez que puedas. Es la primera recomendación. La parte social. La parte social. Entonces dices, porque yo veía todas estas guías que Edna dice y todo todas traen, algo traían, ¿no? O actividad más física. Más que la española. O una parte como de social, ¿no? Y yo decía, hijo, nosotros, pero bueno, ahí está, no sé, hay recomendaciones que se han querido acercar. Y que las guías alimentarias también, que es un concepto mucho más amplio que solo una imagen, que también para que no confundamos el plato del bien comer con una guía alimentaria, Así es. También considera que la construcción de las guías se hace desde la ciencia, como comentaba Mariana, pues, que hace falta el rigor científico, pero con la capacidad de que el consumidor y la industria, tanto quien produce en el campo como quien produce en industria alimentaria, tengan participación. Porque al final son todas las personas involucradas, tanto la sociedad, a consulta de la sociedad que la pueda entender y la pueda hacer suya, como desde la ciencia. Entonces, ese reflejo de una construcción de guía basada en evidencia, al final es la mejor evidencia disponible con el criterio profesional de los profesionales nutriólogos, médicos, epidemiólogos, salubristas, antropólogos de la alimentación, etcétera, y que al final le sirva a la población. Entonces, si nosotros nos quedamos en solo trabajar con evidencia científica y no hacemos caso a lo que hace la población, pues se vuelve algo irrelevante para el consumidor. Así es. Al final es aterrizarla. La aterrizada nada más, eso poco, también en algunas guías de algunos países medio lo vi, pero eso sí no se menciona nunca lo metemos, y es, creo, lo más importante, en donde tendríamos que basar mucho más nuestras recomendaciones, incluso a nivel clínico y comunitario, a recetas, a platillos, a cocinar. Si no cambiamos el enfoque, y se está haciendo un poco más, ¿no? Pero no está establecido, ni es estandarizado, ni es como rutinario, y eso debería ser parte fundamental de la orientación alimentaria, el cocinar con alimentos frescos, platillos, que en México podemos cocinar tantos platillos, o sea, amamos comer, ¿no? Amamos tanta variedad. Y la gastronomía es deliciosa, sí, se puede mejorar. Las guías alimentarias brasileñas, aparte de que trae el tema de sostenibilidad y que trae el tema de la interacción social, hacen mucho énfasis en las técnicas culinarias. Entonces, al final, son muchos elementos que se tienen que considerar, que solo pensar como alimentos aislados. Y pero la técnica culinaria no es tampoco nada más, o sea, todo cocinado al vapor. Hervido, no, asado hervido al vapor y una lechuga, por el amor de Dios. No. Y los nutriólogos seguimos prescribiendo, o siguen, o bueno, ya cada quien sabrá lo que prescribe, pero lechuga de pollo asada con chayote, o sea, y muy de equivalencia. Zanahoria cocida. Chayote con 220 de pechuga, todo diseccionado, como nosotros nos funciona el cerebro, como nutriólogos. Pero no al paciente. A la población, que son la mayoría, toda la gente normal, porque nosotros somos los anormales, no hacen disección de un platillo.
O sea, unas enfrijoladas son unas enfrijoladas. No es tortilla, frijol, aceite y 2 pollos. No es eso. Pero aquí nos estamos acostumbrados a prescribir 2 tortillas con 3 cucharadas de frijol. Entonces, eso hace bolas. Me acordé de las enfrijoladas de Anaí. Me acordé de las enfrijoladas de Anaí, perdón. 2 tortillas de nopal, sin le carbohidratos. ponen frijoles. Y ahí también entra lo que comentaba Claudia al principio, pues una cosa es la orientación y otra cosa es la educación y otra cosa sería la consejería. Pero lo peor que a mí me preocupa. Totalmente. A mí, no estamos en el tema de consejería, pero sí estamos en el tema de educación. Yo tengo un gran problema con mis alumnos que porque ven el plato del bien comer y entonces entre que están ahí viendo cómo les describen estos 3 grupos de alimentos, luego ya se meten. Entonces se ponen a darte así como, vamos a dar educación en nutrición y les voy a dar un despliegue, ¿verdad? De una plática de qué es una proteína, qué es un hidrato de carbono, qué es una grasa. O sea, nadie quiere oír eso. O sea, no vas a educar a las personas a que cambien su forma de comer dándoles una clase de nutrición, por el amor de Dios. O sea, necesitas el material, necesitas las guías, tampoco dándoles necesitas hablar de todos estos temas. No, por favor. Pero eso es lo que se hace, se da el plato como un folleto sin explicación. Así es. Las consultas son de 20 minutos y porque hay un problema, ¿no? Ya lo sabemos. Mandas a la guerra al paciente. Pero sí está cañón, ¿no? Un folleto con el plato. No, pues entonces es lo mismo comer un tamal y un plátano que 2 tortillas, un tamal, frijoles y plátano, que 2 tortillas, frijoles y papaya. Pues no es lo mismo. Así es. No, definitivamente no. Una concha o una piña no es lo mismo. Y cuando te dicen, incluye un alimento de cada grupo, pues yo también mi concha. Exacto. Es incongruente con lo que te dice el doctor al de diabetes, que aparte lo regaña, porque usted no hace la dieta y cómo desayuna concha prohibido, y el plato del bien comer en el folleto. Con la concha. No, en la lista de alimentos le vamos a poner galleta, pero no coma mango, porque le sube la glucosa. Ah, sí, porque entonces, o sea, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una forma equivocada de cómo estamos educando a la población. Y yo porque también no entendemos. Una última que me causa conflicto horrible. A ver. El pan integral. En todas las guías pues tienen que incluir pan. Ya no dice nada, nada más dices pan. Ajá, pero sí, pero es que cereales integrales, dirían mis alumnos. Sí, ok, un pan integral. ¿Has visto la lista de ingredientes de cualquier pan integral? Así no es integral. De caja, el que le llamamos de caja. Comercial. Pero hay comercial en los otros para la población. O sea, claro. ¿qué pan le llega a la población? Ese. Pues ese. Entonces, el de bolsa. Entonces dices, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál mensaje quieres? Que algunos cereales sean, o sea, mejor comer muchos granos y el pan, pues igual lo comas blanco, pero artesanal. O sea, así es. No, porque prefiero un pan que sí tenga harina, levadura y sal. ¿Es lo que debe tener? Lleno de granos, según esto, claro, con 25 ingredientes. Y ahí ya se cambia todo el concepto de nutriólogo. Totalmente. Y yo creo que también nos falta integrar de esta educación que damos, que mismo, no que le vayas a explicar al paciente esa parte de que funcionan diferente, pero tú lo entiendes como nutriólogo de que no es lo mismo comer un alimento tal con otro alimento tal, porque cada quien tiene una flexibilidad metabólica diferente también. O sea, ¿cómo estamos enfermándonos? ¿Por qué seguimos en lo mismo? Porque nada más contamos calorías. Y un nutriólogo no es nada más un contador de calorías, ni un combinador de grupos de alimentos como estamos viendo en estos tipos de materiales visuales. Entonces, nos falta mucha integración, como lo hemos estado mencionando en los diferentes episodios, el pensamiento crítico que el nutriólogo le va a llevar a otro nivel, a que no seamos siempre lo mismo. Y van a decir, ¿y por qué? Porque estamos diciendo lo mismo todos. Sí, es lo mismo, pero no estamos llevándolo a otro nivel de evidencia. Nos falta más información, más entendimiento de nosotros mismos para poderlo transmitir a los pacientes o a la población en general que tú eduques. Y otro nivel de intervención. Definitivamente. Empezar por una buena guía. Así es. Las netas, Mariana. Es lo que les iba a decir. Creo que con esto podemos decir las netas. Bueno, ya vimos, las guías alimentarias son básicas,
son muy importantes, sobre todo para el tema de crear políticas, ¿no? Políticas en materia de alimentación. Entonces, las guías son importantes, deben de existir. La orientación alimentaria es esencial, definitivamente, para desarrollar habilidades y para modificar conductas. De aquí es que surgen pues estos recursos gráficos. Creo que los recursos gráficos son sumamente valiosos, son sumamente útiles para orientar a la población, pero bueno, en el caso de México, que el recurso que tenemos es el plato del bien comer, pues ya vimos que tiene varias áreas de oportunidad donde valdría la pena hacer algunas modificaciones, sobre todo porque viene en una norma oficial, ¿no? Entonces, algo a mí me llamó mucho la atención, me metí a checar páginas oficiales de Federación Mexicana de X y Y lo ponen, ¿no? Lo ponen el plato, entonces realmente es la información que está llegando no solo a los nutriólogos, sino también a los médicos, a todo el profesional de la salud, ¿no? El que da servicio de salud y por ende, pues a la comunidad. Otro punto importante, el pensamiento crítico. Si nos dedicamos a esta área, pues estamos obligados que independientemente si aparece en una página oficial, en una norma oficial, tenemos que tener pensamiento crítico, un ojo crítico a todo lo que se está publicando. Y bueno, también la parte que mencionó Sabi, que creo que es sumamente importante, considerar la sostenibilidad en la alimentación, ¿no? Y esto considerarlo dentro de las guías alimentarias. Fueron muchas netas y me encantaron todas. Programazo, qué bárbaro. Estamos súper contentos además porque los invitamos a nuestro curso virtual de hambre, apetito y saciedad, de lo biológico a lo conductual. No se lo pierdan porque vamos a tener una sesión en vivo de las Nutrinetas con nuestras preguntas y respuestas de este curso este próximo 29 de mayo. Así que les quedan 2 días para inscribirse y estar con nosotros en vivo para poder escuchar todas esas dudas que ustedes tienen y estar las 5 discutiendo precisamente todos estos conceptos que queremos llegarles a todos ustedes. Así que los invitamos, no se lo pierdan. Y pues este fue un programa más de las Nutrinetas. No se olviden de darle like, de suscribirse, de activar la campanita en YouTube para que les notifique cuando haya un video nuevo, de seguirnos en redes sociales. Acuérdense, Nutrinetas en Facebook e Instagram y nutri.netas en Twitter. Y compartan con nosotros. Platiquen con nosotros sobre orientación alimentaria, qué les enseñaron, qué hacen, qué saben, qué onda con el plato, qué piensan. ¿Qué le cambiaron? Escríbanos, por favor, nos encantan sus comentarios. Y pues nos estamos viendo pronto y no se olviden de inscribirse al curso para que conversemos y estemos entre colegas hablando de las Nutrinetas. Así es. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en el curso. Bye.